Daniel Sánchez está con nosotros, médico geriatra, y vamos a hablar de esto de la polifarmacia en adultos mayores y no tan mayores, hay algunos que ya van juntando y tomando de todo a lo largo de su vida. Y tenemos otro tema interesante que es sarcopenia. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo estás, Dani? Sí, muy bien, bienvenido. muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme nuevamente. ¿Qué pasa con esta polifarmacia? Bueno, la polifarmacia es tomar más de 3 medicamentos al día. ¡Ay! Yo pensé que era como almacenamiento, nada más. No, el tomarlos. Tomarlos. ¿Más tomar de 3 medicamentos al día ya se considera polifarmacia. Podemos empezar de 3, de 4, 5 o más medicamentos y ya se considera como un síndrome de polifarmacia, ¿no? Algo que continúas estando tomando durante días y días y días o incluso toda la vida, claro. Justamente, ¿no? ¿Cuáles son los factores que nos generarían tener una polifarmacia? ¿Sí? Normalmente, o lo más frecuente en los adultos mayores es dolor, ¿no? Tienen un dolor y entonces van con el ortopedista o entre ellos mismos se recomiendan algún tipo de medicamento para el dolor y entonces empiezan a tomar uno. Los analgésicos. Los analgésicos. Que ojalá que no sea entre ellos mismos. O sea, ojalá que no, pero mismos. Llega a ser algo frecuente la automedicación o el... a mi vecina le funcionó, pero también, y mi hermano me dijo que también tomara entonces digamos que ya empiezan con un medicamento o dos, ¿no? Si tenemos alguna enfermedad crónica, la diabetes, la hipertensión, pues quizá ya uno viene con 1 o 2 medicamentos. Entonces ya fácilmente podemos llegar a tomar 3 medicamentos rápidamente. O sea, ni siquiera es como que necesites ser alguien enfermizo, por así decirlo, pero es fácil poder llegar a tomar 3 medicamentos por un largo tiempo. Si a esto le sumamos a tener más de una enfermedad crónica, pues lo facilita. ¿Sí? Sí, claro. ¿Qué pasa en el organismo cuando tomas tantos medicamentos? El cuerpo está diseñado de alguna manera a recuperarse, ¿sí? El hígado, los riñones son los órganos encargados de poder eliminar las sustancias de nuestro cuerpo para obtener un mejor funcionamiento. Cuando van pasando los años, el hígado y los riñones van haciendo su función más débil, ¿sí? O menos eficiente, y entonces esta fracción libre de los medicamentos pues quizá se queda por más tiempo en nuestro cuerpo y los efectos adversos se pueden presentar más rápidamente. Ahora, de repente, tomamos un medicamento que nos recetó el gastro, ¿no? Y después vamos con el ortopedista, pero también vamos con el cardiólogo, pero también vamos con el psiquiatra, o también, el endocrinólogo. ¿sí? El endocrinólogo. Y ya terminamos con quién sabe cuántas medicinas. Sí, porque cada uno te va a mandar, bueno, si bien nos va una, ¿no? Sí, de su especialidad. De su especialidad, ¿no? Porque además si no te manda nada, el doctor es como que no sirvió, ¿no? Como que no sirvió. O sea, está viendo sentimos como que no nos hizo caso. Y le pagué la consulta y no Fuimos a me nada. mandó nada. Sí. Y entonces ya esta cascada de la prescripción, ¿no? Se aumenta. Cierto. Y entonces de repente ya la persona está tomando todo y luego la otra es de, bueno, ¿y cuándo tiene que dejar esto? No, pues esto no se quita, entonces de por vida. Entonces la persona se queda con, es que esto no me lo puedo quitar nunca, ¿sí? Y entonces tengo que tomar este medicamento toda la vida. Entonces ya vemos estas listas interminables de medicamentos que son 8, 10, 12 pastillas, el desayuno, ¿no? Así, la comida así, de puñito. de a puñito, ¿no? Entonces, y hay medicamentos que se contraponen uno contra otro, pero quizá el doctor de una cosa no sabe que toma esta otra cosa, la persona, ¿sí? Y bueno, pueden estarse contrapunteando y la persona se está sintiéndose mal constantemente y ¿qué hace? Pues va con otro doctor que y entonces le va a dar. Porque los dos primero no le solucionaron el problema. ¿Hay alguna especialidad, algún médico que pudiera regular todos los medicamentos de los demás? Sí, justamente en el caso de las personas adultas mayores es el geriatra que va a poder organizar y hacer como una organización de todos los medicamentos y decir, a ver, esto es para esto es para esto, a esto le tenemos que dar prioridad, ¿sí? Es quien te tiene que ir mandando con el especialista y decir, bueno, vas al cardiólogo y después regresas y vamos a ver esto, vamos viendo la dosis. También va cambiando. Claro, por supuesto, va a ir cambiando dependiendo de la edad. No es lo mismo alguien de 60 años, alguien de 95. Claro. Entonces, si esa persona lleva 35 años tomando eso, híjole, ya quizá tendría que haber algún ajuste, ¿no? O tener 90 años, por ejemplo, pero es una persona activa, fuerte, camina, independiente, ¿no? No es lo mismo tener tal vez 70, pero ya tiene otros problemas, no se mueve, ya está en silla de ruedas, le cortaron la pierna, no sé, cosas así. Entonces, no necesariamente es la edad, sino en las condiciones en las que vives. Ahora, teniendo más de una enfermedad, como mencionabas, la hipertensión, hipotiroidismo, diabetes, eso al final del día, pues sí te ayuda el tener muchos medicamentos, ¿o no?
No. Porque te están controlando todas Claro, estas áreas. Sí. Sí es importante tomar los medicamentos, no es que no sea Ajá. importante tomar los medicamentos. Sin embargo, siempre, casi en todas las enfermedades crónicas, hay las medidas higiénico-dietéticas que te dicen, a ver, o sea, podemos bajarle al sodio, ¿no? Ok. Podemos bajarle a los postres, podemos no tomar refrescos, tenemos que empezar a hacer ejercicio y entonces es una manera en la que te puedes ir disminuyendo el consumo crónico de medicinas, Ya. ¿sí? O sea, sí hay formas, ¿sí? De ir regulando el consumo. El como tal. consumo, Ok. sí. Porque también hay otros medicamentos cuando ya tienes afecciones, que, bueno, el famoso Riopan, ¿no? Que normalmente es como, tómatelo esto en la mañana antes de que empieces con toda tu sarta de medicamentos. Al final del día también es un medicamento. También es un medicamento, ¿no? Sí, el Riopan, el omeprazol. Todos los medicamentos, Omeprazol. todo lo que tomamos pasa por el riñón, porque he escuchado mucho que se daña el riñón con determinados tipos de medicamento. Sí, ¿Esto es sí. cierto? ¿Qué le pasa al riñón? Sí, no todos van a pasar por riñón, pero sí, hay unos que son, incluso así se llaman nefrotóxicos, que dañan el riñón. Que si los tomas, hay quienes si lo toman un corto periodo de tiempo, con eso es suficiente para dañar su riñón. Hay quienes si lo toman por más tiempo, lo va dañando y a veces es irreversible. Y así como hay de riñón, hay que daña el hígado, hay que daña el oído, ¿sí? Entonces los ojos. El estómago. Hay no, unos claro, el medicamentos que estómago te deshacen el estómago. Antibióticos normalmente no. Los antibióticos, Los ¿no? desinflamatorios. Los AINES, sí, que son todos los desinflamatorios, dañan mucho el estómago. Que eso es lo frecuente, o sea, Sí. tienen dolor y entonces lo toman y lo toman y lo toman. Y entonces, ¿qué pasa? Ya me duele el estómago, me tomo un omeprazol, ¿no? Y entonces ya está, ¿no? O sea, de esos dos, constante. Y el omeprazol va a disminuir la capacidad del cuerpo para absorber la vitamina B12. Entonces la persona empieza a estar ya débil, cansada, ¿sí? Ya la comida no le cae bien. Pero Entonces, muchos te lo dicen como muy orgullosos. Yo me tomo un omeprazol diario desde hace 20 años. Pues chécale con un médico si realmente lo debes de tomar o no. sí, Porque sí, también sí, el sí. tiempo prolongado yo Sí. creo que no es bueno en muchos medicamentos. Por supuesto. La suma, o sea, tomas un medicamento y luego tomas este otro, entonces te puedes sentir mal o predisponerte a tener una caída, ¿sí? Luego ya no te hacen los medicamentos como tal, de tanto tiempo de estarlos tomando, ya no surten efecto. Pues sí, llega a suceder eso en ocasiones. Hay personas que justo ya no les surten el efecto, no cura su problema y entonces esta situación se va incrementando. Claro, aumentas la dosis ya Y del eso, ibuprofeno, que era de 200, ya vas estás en el de 800. En 800. Sí. Entonces, siempre es tratar de ver cuál es la causa, qué te lo está llevando, ¿no? Y ir dándole tiempo, ¿no? A tu cuerpo para ver si qué tanto puede mejorar y si no, utilizar otras alternativas. En el caso del dolor, la fisioterapia es una alternativa muy importante, ¿sí? O sea, hay algo que está afectado y que quizá vale la pena arreglarlo, ¿sí? Claro. O una cirugía que dices, bueno, a ver, pues vas a vivir 20 años con dolor de rodillas o te operas las rodillas y ya no te van a estar tomando medicamentos para las rodillas. Claro, poner sea, en una balanza. Poner en una balanza. Claro. ¿Qué medicamentos afectan el oído? ¿O qué pasa con el oído? ¿Puede haber pérdida de oído? Puede pérdida del oído, ¿no? Uno de ellos es la micacina, que es un antibiótico, que es justo algo que afecta a los oídos. ¿Verdad que hace muchos años existió algo, gentamicina se llamaba? Gentamicina sigue Que existiendo. dejaba sordos a muchas personas. Sí, es del mismo estilo. Es el Sí, mismo, sí, ok. y sí lo hace. Y lo Entonces, siguen vendiendo con ese tipo de medicamentos que dices, te dejan mal de algo. ¿No deberían de estar igual de regulados o más que los que te venden con receta como los sí, antibióticos? esos son antibióticos y sí tienen que venderse bajo receta. Con receta. Sí, ¿Qué tan ciertos justamente. son los efectos secundarios de cada medicamento? Ahorita estábamos hablando de la pérdida de oído, pero el saber y poner en prioridades, como mencionabas, qué afectaciones tienes. Tienes de corazón, tienes de estómago, tienes de poner en una balanza, ¿cuáles pondrías tú como prioridad? Híjole, Qué difícil, qué ¿no? difícil, ¿no? Sí, porque estás con todos esos con todo. padecimientos. Y es que justamente usted lo valoras justo cuando la persona va a consulta, es decir, a ver, este medicamento te va a beneficiar más que lo tomes o que no lo tomes, ¿sí? Entonces, eso es algo que tienes que llegar a un arreglo o una Y depende de la persona plática también. con la persona, ¿no? Porque la persona no me importa, o sea, yo solo quiero dormir, deme algo para dormir y no me importa que al día siguiente esté somnoliento, tenga estreñimiento, tenga o sea,
pero sí le tienes que decir cuáles son los efectos adversos que puede presentar. En relación a la polifarmacia, la señora Mari Sierra te pregunta que si las vitaminas o proteínas se consideran como polifarmacia si se toman más de 3. No, en el caso de las Esas no vitaminas y las proteínas, no se consideran más de 3. ¿Están sobrevaluadas las vitaminas y proteínas? Porque yo veo que ahora todo el mundo toma demasiados suplementos alimenticios. Sí, en realidad sí ya hay como una corriente cora constante, ¿no? De me tomo la vitamina para esto, me tomo la vitamina para el otro, pero sí pueden llegar a dañar nuestro cuerpo. Entonces sí es importante que estén prescritas. Sí, o sea, si tienes una deficiencia de esto, bueno, sí hay que tomar esto. Si no, tienes que no tomarlo. ¿Sí? Realmente hay vitaminas que pueden incluso también dañar tu hígado, pueden dañar tus riñones. Entonces no es como que no pase nada. ¿Sí? Pero en este caso podremos no sumarlas junto con las medicinas. ¿Sí? Quizá no van a competir con el medicamento. Tenemos un receptor de las medicinas, ¿sí? Y entonces ese receptor tomas un medicamento, entonces al tomarlo pues va a ayudar a que funcione mejor, ¿no? Pero sí, ¿qué pasa? Si de repente tienes un receptor y tomas varias, ¿a cuál va a agarrar? Claro. Pues agarra un poquito de alguno y a otro tal vez nada, y entonces no va a ser efectivo su tratamiento. Entonces en el caso de las vitaminas, no se suman igual, pero siempre tienen que estar prescritas para saber cuánto tiempo tienes que tomarlas, cuáles sí son de por mucho más tiempo, ¿sí? Y la prescripción es médica, no de la vecina, la hermana y la comadre, no. Sí, Okay. Por supuesto. Ahora sí vamos a entrar a este segundo tema, que es sarcopenia. Justamente porque parte de la sarcopenia a veces se trata más con las vitaminas, ¿no? Y las proteínas, como nos comentaban. ¿Y qué es la sarcopenia? La sarcopenia es la pérdida de la masa muscular. En este caso, en los adultos mayores van perdiendo masa muscular. Se espera que después de los 60, 70 años la masa muscular se pierda mucho más. Empieza desde antes, ¿sí? Sin embargo, hay factores que van a predisponer. Uno es la poca movilidad o no hacer ejercicio. Entonces se recomienda, bueno, si no tienes una actividad física constante, bueno, trata de moverte constantemente, levantarte, pararte. Esto lo podías hacer parado, pues hazlo parado. Por ejemplo, hablar por teléfono, bueno, ya te sientas, o sea, cosas así es muy importante hacerlo. Sin embargo, para evitar realmente la sarcopenia tenemos que hacer ejercicios de fuerza. Yo les digo, si pueden, vayan al gimnasio, adultos mayores, vayan al gimnasio. El entrenador no les va a poner la misma cantidad de peso, pero hacer esas repeticiones bien cuidadas y todo, van a hacer que tu masa muscular se mantenga o incluso la aumentes. Eso va a evitar que se caigan, que se lastimen, que sus articulaciones estén por sí solitas moviéndose sin tener la ayuda del músculo. ¿Se puede aumentar la masa muscular? Se puede aumentar la masa muscular. ¿A cualquier edad? A cualquier edad. Entonces, va a costarnos más trabajo porque depende de las hormonas, depende de la ingesta de proteínas. Normalmente, desafortunadamente, las personas comemos menos cantidad de proteínas de las que debiéramos, unos no tanto, pero quizá de las que sí debiéramos, ¿no? Un más o menos es 1 gramo por kilogramo de peso. Entonces hablamos de una persona que puede estar consumiendo entre 60 y 70 gramos de proteínas, pero eso equivale como a 10 huevos, ¿no? O sea, la proteína como tal, o sea, se necesita en mayor cantidad. Entonces, entre el pollo, el pescado, las verduras, las leguminosas, la carne de res, la carne de puerco, o sea, todo eso ayuda. No necesariamente tiene que ser de animal, puede ser vegetal. Los chícharos dan una buena cantidad de proteínas y eso va a evitar que la persona pierda masa muscular. Si consume por lo menos lo que requiere. Si consumes menos de lo que requiere porque ya no tienes buenos dientes y entonces no quieres comer proteínas, pues vas a ir perdiendo masa muscular más rápidamente, ¿sí? Nos va a ayudar, en este caso, la vitamina D. Es algo que nos ayuda también para evitar este problema de la sarcopenia. Pero entonces, ¿qué quiere decir? La persona tiene que hacer ejercicio, sí, de movilidad, pero tenemos que ayudarnos con fuerza, ¿sí? La otra es consumir mayor cantidad de proteína, eso nos va a ayudar también, y el consumo de agua, ¿sí? Hidratarse bien. Claro. Doctor, ¿qué tan buenos son esos suplementos para adultos mayores? Que llega un punto ahorita que mencionabas que no pueden masticar bien, en fin, y ya hay muchos que ya ni se han querido poner ni placa ni nada, dicen, ya con esto estoy bien. El famoso Ensure, ese tipo de suplementos, ¿sí es funcionable? Sí es funcionable, sí, siempre lo ideal, bueno, obviamente es revisar cuál, ¿no? Para cada persona, pero sí ayudan. Nos van a dar una cantidad de proteínas que es necesaria para mantenernos, no van a suplir un tiempo de alimento, pero quizá con eso vas a poder llegar a esa cantidad de proteínas y de vitaminas que requieres.
Entonces hay de diferentes marcas, hay de diferentes beneficios, que si son más sensibles para el estómago, que si unos con fibra porque tienen estreñimiento, ¿sí? Pero sí, o sea, sí funcionan. Ok. Y lo mejor, como en todos los casos, si ya llegamos a esa edad, pues consultar a un geriatra, que es el médico que ve a personas mayores, adultos mayores, ¿a partir de qué? ¿55, 60 años? 60 De años 60 se en recomienda, adelante. sí, o sea, para que vayas haciendo un plan, ¿no? O sea, vayas haciendo un plan de envejecimiento que así, bueno, así yo le llamo, ¿no? Así, oye, pues así como planeas muchas cosas en tu vida, Sí, claro. puedes planear envejecer bien, ¿no? Sin problemas, o que alguien ya que te conozca y diga, no, en tu caso tú no hagas esto, mejor haz esto, ¿sí? O tómalo que 3 puedan días y listo. llegar a los 90, 95, como muchos de tus pacientes, que llegan bien de salud, pero además llegan contentos, porque esa es la otra, ¿no? Que Fundamental. no sea sinónimo de soledad, de tristeza, de ya no tengo mucho que hacer, de espera. No, o sea, que todavía hayan proyecto de vida teniendo la edad que tengan. Completamente. ¿En dónde te localizamos, Daniel? Estoy en la Torre Médica Momentum, en Milenio 3, en el consultorio 201. ¿Teléfono? Es el 442-294-8080. 442-294-8080, el teléfono del doctor Daniel Sánchez. Muchísimas gracias. Gracias, Te doctor. agradecemos Muchas mucho y a gracias. cuidarnos para llegar a más viejitos en mejor estado. Ojalá que así sea. Esperemos que así sea.